Minutos. Está con nosotros acá en el estudio de Radio La Calle Bruno Segovia, él es asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, buenos días, bienvenido a Radio La Calle, gracias por visitarnos, primera vez que también viene al estudio, ¿no? Muy buenos días. Sí, primera vez. Muchísimas gracias por la oportunidad. Asambleísta, empecemos por varios temas que le ocupan a la legislatura en estos días. El juicio a la asambleísta Guadalupe Llori está sustentado. ¿Cuándo se tendrá novedades a propósito del tema? Próximamente, pero sí me gustaría, si me permite, un minutito de respecto a lo que ustedes estaban conversando. Por favor. El día de hoy, a la comisión compareció el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, y el ministro del Interior. Y la preocupación que tienen ustedes, tenemos nosotros, y le planteamos. La embajada argentina no es una cárcel. No estaba detenido en la embajada, era protegido con asilo político. Nos guste o no. Más allá de que hay una sentencia ejecutorial, estaba reclamado por la justicia, pero la señora Duarte fue a la embajada y pidió protección. Salió de ahí, ella no estaba presa. Ella escapa del país y la responsabilidad de la salida ya es de las autoridades ecuatorianas. Por supuesto. Quienes tenían que haber controlado y impidió que pase porque había una orden de captura. Así que echarle la culpa a la embajada argentina creo que está de más, un pase diplomático que no debería ser, por irresponsabilidad. Habrá acuerdos que habrá de por medio, ya no sé, pero deja una serie de dudas, en verdad. Respecto del juicio que se está tramitando contra la señora Llori, a los asambleístas nos es prohibido gestionar cargos públicos, no debemos gestionar cargos públicos. Y la señora en su momento me comentó que puso hasta el último teniente político en su provincia, y en el proceso yo he demostrado que ella no nombra evidentemente, pero son gente cercana a ella, desde la gobernadora, jefes políticos, tenientes políticos, directores distritales. Hay gente que en unos casos trabajó con ella cuando fue prefecta de Orellana. Incluso ella da nombramiento definitivo a unas 3 o 4 personas, algunos de ellos, como recuerdo una señora Lali Caicedo y un señor Achetimpay, les trae a trabajar con ella en la asamblea cuando es presidenta, y luego van de directores uno de Obras Públicas y la otra de la Agencia Nacional de Tránsito. O sea, gente muy cercana a ella, en su mayoría militantes del Pachacuti, ex candidatos a juntas parroquiales, a concejales rurales, urbanos. La gobernadora es alterna del ex asambleísta de Pachacuti, Gedi Peñafiel. O sea, hay una cercanía muy grande. ¿Cuál es el contexto de esto? Que la señora fue presente en la asamblea con apoyo del gobierno, es decir, una alianza con el gobierno, y el país conoce una persona que estuvo muy cercana al presidente de la República, se convirtió casi en un alfil del presidente. Su actuación fue cuestionada y por ello incluso fue destituida. O sea, la cercanía con él, los vínculos con el gobierno, no hay duda. Y declaraciones testimoniales de personas que dijeron, ¿no? O te alineas o te vas, así de simple a los funcionarios de... Bueno, pagas o te vas también, ¿no? No, pagas, no, hay que ser honestos. Yo desconozco que haya recursos, lo que sí sé es que o te alineas o te vas. De acuerdo. O te alineas con nosotros, a nuestro movimiento, o te vas. De acuerdo, entonces sería gestión de cargos públicos, sí, básicamente. Gestión de cargos públicos está prohibido y es causal de destitución. La Asamblea decidirá en los próximos días, entiendo que el martes tiene que haber la sesión y ahí se decidirá si la señora continúa o no. Ok, asambleísta, muy buenos días. Ahora, ¿cómo usted ve esta posibilidad de juicio político si ya va 2 veces que se va salvando la ex vicepresidenta Llori? La última vez no se aceptó esta destitución porque la ausencia de los asambleístas de Creo y de ID no le dio los votos necesarios para seguir con este proceso. Bueno, el problema es que esta es una depuración de la Asamblea. Está prohibido gestionar cargos públicos. Hemos cuestionado nosotros hemos cuestionado la actuación de algunos asambleístas. Lastimosamente se convierten en mercaderes. Pero si la señora se va, se van en fila algunos más. Entonces hay un espíritu de cuerpo, no hay los votos. O sea, se ha demostrado lo que le estoy diciendo, está aprobado. ¿Cómo probé yo? Con nombramientos que hace el Ejecutivo, están las personas en cargos públicos. Certificado de militancia al Pachacuti, lo he demostrado. Cuando digo que son candidatos, el CNE me da certificado de que han sido candidatos por el Pachacuti.
Cuando estoy diciendo que eran funcionarios del gobierno provincial, están las acciones de personal que la señora firma y les da nombramientos. Que algunos de ellos vinieron a trabajar acá, también está documentado eso. O sea, todo lo que he dicho está aprobado, con un adicional de que el Pachacutic no hizo alianza con el gobierno. Dijimos, somos la tercera vía, Yacu Pérez fue candidato del Pachacutic, y dijimos, voto nulo, tercera vía. Entonces, no había alianza con ese movimiento. Hace solo ella, incluso el Pachacutic prohibió a sus militantes asumir cargos públicos o pena de expulsión. Eso fue un consejo político del Pachacutic. Yo fui militante del Pachacutic y por eso conozco lo que estoy manifestando. O sea, es acuerdo de ella con el gobierno y pone todas las autoridades. ¿Eso es causal de destitución? Sí, necesitamos votos. Veamos cómo actúan los asambleístas. Pero aquí hay espíritu de cuerpo. Es secreto a voces de la compra de votos para el Consejo de la Judicatura. Se denunció también para que voten en contra de la destitución, que dieron notarías, que dieron directores de la Judicatura en algunas provincias. Y en algunas provincias dicen, eso ya no me consta, algunos asambleístas. Eso hace que sea difícil conseguir los votos, pero la ciudadanía conoce y censura esto. Ahora, asambleísta, el otro tema en el que está también muy pendiente el país es el tema del juicio político al presidente de la República, ¿no? Y en este rubro, ahora que se reúne el CAL a las 15 horas con 20 minutos, se reúne el CAL, después de haber una aprobación de la Corte Constitucional, volvería ya a donde ustedes, a la Comisión de Fiscalización. ¿Qué garantías, cómo está la conformación de esta comisión a propósito de enfrentar el tema del juicio político al presidente de la República en caso de que viniese con la admisibilidad de la Corte? Bueno, en la comisión y la mayoría de los trámites hemos actuado en forma objetiva, independiente, de acuerdo a lo que establece la ley. La conformación son 4 de personas afines al gobierno, lideradas por el señor Villavicencio, que preside, es afín al gobierno. 3 compañeros son del BAN, Ana Belén Correro, Troya y Pedro Velasco. 3 de UNES, un socio cristiano y yo. Yo soy independiente. Entonces, en la conformación hemos actuado conforme a derecho siempre. Obviamente hay posiciones políticas, hay algunos intereses que a veces hace que algunas decisiones no se entiendan. A veces no entiendo cómo no se censura a una ministra de Salud cuando no hay hospitales, no hay medicinas en los hospitales. Sin embargo, se han abstenido. Desde el presidente de la comisión se abstiene. Son posiciones. Si llega a la comisión, daremos el trámite de acuerdo a la ley. No creo que haya inconveniente. Esperemos que pase, o esperemos el dictamen más bien de la Corte Constitucional. Pero lo que sí hay que comentar, que más allá de cualquier posición o errores que ya preocupan, son reiterados, el país ha tomado una decisión y ha censurado al presidente de la República. O sea, que hay actos de corrupción, eso no hay duda. Acá no se están inventando nada. Todo esto comienza desde la investigación León de Troya, con investigaciones autorizadas por la justicia. Y actúa la Brigada Antinarcóticos, intercepta llamadas que luego se concretan en esos acuerdos. Hay posible financiamiento del narcotráfico en la campaña. Obviamente tienen derecho a la defensa, pero nos dicen que $1,5 millones han financiado la campaña, que las personas cercanas al presidente de la República están, que el presidente de la República conocía, no hay duda, lo dicen los mismos generales. Tania Varela ha conversado con él, Ponce y Vargas. ¿Sus propios ministros? Los propios ministros que luego se van. El mismo señor Villavicencio dice, saca un informe paralelo, pero dice de esto, sí sabía el presidente, yo hablé con él. O sea, él sí sabía. ¿Qué es lo que dicen? Que el presidente no es responsable, dice, que él no es responsable. Oiga, si están robando en ese medio de comunicación y usted ve que se están llevando la plata, no puede decir yo soy honrado, yo no me he llevado, pero se están llevando los otros, está viendo, se está llevando el cuñado y los amigos, debe responder. Si es causal de juicio político o no, eso es lo discutible por técnica jurídica, si es que se puede cometer cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito por omisión, pero de que se dejó que se lleve la plata a los ecuatorianos, se dejó. Él sabía, él no le puso a cualquier vecino, le puso al vicepresidente del Banco de Guayaquil, a una persona que trabajó años con él, le conoce, es su cuñado. ¿Y qué salió a decir él? Que el cuñado es honrado.
que el cuñado es honorable. Y del vicepresidente que era torpe nada más. Y que era torpe el señor Luque. Es un señor torpe, dijo. Yo creo que más torpe es el que pone a una persona que no está capacitada a un cargo público, pero no quiero llegar a adjetivar. Pero ese es el problema gravísimo. ¿Y qué nos dijeron? No salió a desmentir el presidente de la República de que esos informes o esas conversaciones son falsas. Lo que salió a decir, oiga, esto es reservado, ¿y cómo sabe? Eso cuestionó. Sale Fiscalía a decir, el color del papel es distinto. ¿Y qué nos interesa el color del papel? Es el contenido. Y yo no he escuchado al presidente ni a nadie desmentirle al señor Villavicencio. Nadie ha dicho, no he conversado con él. Claro. El presidente no ha salido a decir mentira. Villavicencio miente, yo no sabía. No ha dicho. O sea, sí sabía. Él sabía. Sabía que se estaban llevándose el dinero de los ecuatorianos, no hizo nada. Él no es presidente, dejó de ser presidente o dueño del Banco de Guayaquil, seguirá siendo dueño, pero está administrando el país, no el Banco de Guayaquil, y el dinero de los ecuatorianos es sagrado y debe cuidar. Y no lo hizo, y por eso debe responder. Ahora, si no es causal de juicio político, cometió delitos, Fiscalía debe actuar, no está actuando. Si el narcotráfico le financió la campaña, tiene que actuar el Consejo Nacional Electoral, porque son dineros ilícitos financiados por vía irregular en la campaña. Tampoco están actuando. Aquí es el país de la impunidad. Ok, ahora, ¿cómo ve usted la posibilidad de muerte cruzada? ¿Considera que se active una vez que si la Corte Constitucional dé paso a este juicio político, considera que el presidente Guillermo Lasso active la muerte cruzada? Yo creo que es muy posible, aunque no hay los votos, ellos están calculando y están negociando este juicio. Espero que no sea solo para cotizarse nada más, es una pena decirlo, pero... ¿Quién asambleísta? Algunos asambleístas cotizan lastimosamente, usted vea las posiciones que tienen, yo no puedo dar nombres, pero sí hay posiciones de algunos que votan por un informe, luego se retractan, plantean un juicio político, luego retiran, como pasó en la Comisión de Fiscalización, asambleístas que enjuician a uno de los consentidos del señor Lasso, a Diego Ordóñez, luego retiran las firmas, luego desisten. No hay una norma expresa para hacerlo, pero lo hacen. Claro. Y sabemos, y hay denuncias del mismo señor Villavicencio, de que actúan estos señores de forma irregular, presentan juicios de extorsión, piden prebendas y luego retiran. Acá espero que no se repita lo mismo, pero el asunto yo le veo más bien complicado si es que se diera el dictamen de la Corte, porque los errores reiterativos ya llaman la atención. Que una vez me equivoque, sí es posible. Varias veces, caramba, ya que pongamos al menos más atención, porque eso desdice la actuación de los compañeros. Ahora, ¿qué nos dicen? ¿A quién combate la corrupción? Golpistas. O sea, si antes estuvo mal la corrupción, hoy está mal. Si el narcotráfico se inmiscuyó antes en otros gobiernos, hay que juzgar, investigar y sancionar, pero están ahora están, y hay que también sancionar. Golpismo no. Es un mecanismo que establece la Constitución, el juicio político. De igual manera, el presidente está en su derecho, si él desea, si él ve en peligro, si es que él no tiene mayoría y ve peligro de irse, la muerte cruzada está en la Constitución y hay que respetar. Son las reglas de juego. Y ¿por qué no someterse a la voluntad popular? El pueblo soberano en las urnas decide quién se queda y quién se va. Eso es democracia, así que no hay que tener miedo, que haga lo que crea conveniente el presidente en cuanto a utilizar sus mecanismos constitucionales, pero no haga lo que le da la gana con los dineros y el destino del país. En eso sí hay que exigirle responsabilidad. Ahora, asambleísta, hay como un escenario complejo para el presidente de la República y quisiera su lectura. La primera es que, en efecto, ayer nos decía Rommel Jurado, no va a haber juicio político. El rato que la Corte Constitucional dé la admisibilidad, el presidente firma la muerte cruzada y se acabó, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro, tiene también sobre la cabeza del presidente una espada de Damocles, para usar la figura retórica. El movimiento indígena le ha dicho, usted firma la muerte cruzada y pretende dirigir el país por 6 meses a punta de decretos y nosotros nos levantamos. Han dicho levantamiento popular. ¿Cómo? Sí. ¿Qué lectura le da a este escenario complejo que tiene el presidente de la República? Bueno, es respetable. El señor Leonidas Issa no es el movimiento indígena, es el presidente de la CONAIE, sin duda. Respeto sus posiciones. Pero pues, tiene esa capacidad de movilización. Respeto sus posiciones, no las comparto, sí llama la atención. No salió a defender al candidato del movimiento Pachacuti, que es el brazo político del movimiento indígena de la CONAIE, cuando hicieron fraude. Este rato ya nadie duda que le hicieron fraude a Yacu y al Pachacuti, ya nadie discute. Los mismos voceros que estaban en contra reconocieron que hay metida de mano. Sin embargo, no salió a defender un candidato de su movimiento, un candidato indígena, no salió a defender, y hoy plantea
salir a tumbar un gobierno porque utiliza una medida que está en una institución o una figura que está en la Constitución. Más allá de que cuestionamos al presidente Lazo, soy claro, yo no estoy de acuerdo, debe responder porque se están gestionando los dineros del país y nadie debe tener impunidad. Si es causal o no de juicio político está discutible. Si da el dictamen la Corte Constitucional, personalmente yo voto por la censura, sin duda. Que ¿Usted va a votar? Seguro, si pasa el dictamen de constitucionalidad, sin duda. No puede quedarse impunidad lo que está haciendo, pero tampoco no puede haber personas que digan cómo debe actuar la Corte Constitucional o cómo debe actuar las otras instituciones del Estado. No, o sea, yo no estoy de acuerdo. En todo caso, el señor Riza sabrá responder por sus actuaciones, pero si utiliza un mecanismo que esté en la Constitución, ¿por qué oponerse? Que el soberano decida. De la misma manera que decimos, ¿por qué nos dicen o por qué les dicen golpistas? Yo no estoy en eso. A quienes plantean juicio político, sí está establecido en la Constitución. Constitución, eso es democracia. Lo que está en la ley, lo que está en la Constitución se está utilizando. En juicio político aquí no hay desestabilización. Quien desestabiliza es el que pone a sus amigos a administrar los recursos del Estado. Entonces, hay que actuar con madurez, respetar las instituciones democráticas. Nadie está por encima de la ley ni la voluntad popular. De acuerdo, asambleísta, muchísimas gracias. En efecto, las causales legales, los caminos constitucionales que se encuentren, ¿no? y la argumentación jurídica que se encuentre para el juicio, se puede hacer. Lo que no se puede dejar de ver es la realidad del país, un gobierno que ha abandonado todo lo público, que ha huido de lo público y que, entre otras cosas, sigue favoreciendo a la banca. Vimos lo de la modificación del reglamento de la Contraloría General del Estado. No, lastimosamente, un gobierno indolente, un gobierno neoliberal, la suerte del Ecuador. Qué pena que se repite la historia del 99. ¿Quiénes fueron los autores de la más grande diáspora del periodo bancario? Democracia popular, gobierno en plena hora, con la misma receta neoliberal. 9.000 millones de dólares en la Reserva Monetaria Internacional, es decir, guardado en el banco, y no hay medicinas en los hospitales. Eso es terrible. Claro. 4.600.000 ecuatorianos, por Dios, viven con $3 al día. 1.900.000 ecuatorianos viven con $1.75. 3 de cada 10 no tienen empleo. 1.200.000 jóvenes sin acceso a la universidad. Esa es la situación terrible. Y acá, ¿qué nos pregonan? El Estado mínimo. O sea, el Estado mínimo y austeridad expansiva. Prefieren tener las cuentas bancarias, macroeconómicas, bien, pero no le importa la vida de los ecuatorianos, y eso es terrible. Eso es lo que reclamamos. Debe dejarse de gobernar para sus amigos y para la banca. Lastimosamente acá son intereses. El señor es banquero. ¿Qué le interesa? Los banqueros tienen los bonos de la deuda. Por supuesto, lo que le interesa es pagar la deuda externa porque cobran ellos mismos, se benefician ellos. El día que hay un gobierno del pueblo y que piensa en el pueblo, esto va a cambiar. Yo no digo que no se pague la deuda, hay que ver. Sí, hay deuda que se ha contraído, hay que pagarla, pero primero están los seres humanos, claro. Primero está la vida, la salud, la educación. Acá es al revés, que la gente se muera, no importa, no hay medicina en los hospitales, no investimos en nada, las calles destrozadas en todo el país, las carreteras están destrozadas y tenemos la plata en el banco. Eso es lo cuestionable y lo terrible. Pero así que causales reales no, sobran. Causales de ahí la gente está cansada y la gente quiere que se vaya a la casa. Y además, o sea, es real. Una consulta imperdible, que era imposible perdió por repudio al presidente, y lo dijimos en su momento, que la consulta no sea un plebiscito, que no le pase lo que a Pérez Cordero y a Sixto Durán, que ya perdieron. Hoy volvió a perder y no recapacitan, claro. Y no nos pongan en la bronca del narcotráfico y cosas por el estilo. ¿Qué decía? El que está por el lodo está por el narcotráfico. Y resulta que los que impulsaban la consulta eran del Gran Padrino, es decir, el narcotráfico en el centro del debate político y la corrupción. Algún día esto tiene que cambiar cuando gente honesta llegue al gobierno y sí tenemos oportunidades para ello. Antes de terminar, 2 preguntas. Primero, tienen la capacidad y la potestad de revocar o de pedir que se haga algo ante el decreto que se firmó para favorecer a los banqueros el último decreto del presidente Guillermo Lasso? Hay que revisar el decreto, no lo he revisado, pero su facultad emitir decretos del presidente de la República, salvo que sea ilegal o inconstitucional, se puede revisar. Lo que es la política económica, constitucionalmente, es atribución del presidente, no compete a la Asamblea. Okay. Pero sí podemos hacer control y podemos fiscalizar, y eso tendremos que actuar en caso que merite. Y ahora, por último, ¿qué es lo que se viene para mañana 25 de marzo?
Bueno, lo que conversábamos el día de mañana, tenemos una convención del movimiento Somos Agua, liderado por Yacu Pérez. Nosotros estamos planteando una alternativa distinta para el país. Lo que ya hicimos, lo que el país votó, es la propuesta que ya ganó, pero que nos robaron en las elecciones. Recordemos, después del fraude en segunda vuelta, nosotros dijimos... Lo hizo el Pachacuti con Yacu. Digo, el fraude estaría en manos del presidente Guillermo Lasso, ¿no? No, él es producto del fraude, no hay duda. Recuerde usted que él incluso se comprometió a abrir las urnas, que se abran las urnas. Luego le dijeron, oye, no, si esto es producto del fraude. De acuerdo. Y con el señor Spita dijeron no. Un señor Spita que luego denuncia un fraude ahora y se va justo donde estaban escaneando las actas. Qué coincidencia, ¿cómo sabía? Dice, fue a hacer una inspección de rutina y encontré, o sea, el fraude, no hay duda. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Primero, la honestidad, sin duda. En un país en crisis. ¿Tienen una convención mañana? Tenemos una convención el día de mañana con el movimiento Democracia Sí y Somos Agua. Vamos a hacer una alianza para presentar una alternativa para el país. De Gustavo Larrea. Con Gustavo Larrea, así es. ¿Qué es lo que buscamos? Un país inclusivo, solidario, que se respete la naturaleza. Nosotros somos ecologistas, somos feministas. Soñamos en un país en el que por primera vez quienes sean los privilegiados sean los más humildes, los más pobres, los excluidos. ¿Dónde va a ser esta convención? En el Colegio de Economistas de aquí de Pichincha. Va a ser la convención. Vienen delegaciones de todo el país. La propuesta que hacemos está liderada por Yacu Pérez y Gustavo Larrea. Esperemos que tenga la acogida, porque es una propuesta nueva, distinta. Gente que somos pueblo, no hablamos de pueblo, somos pueblo, Yacu no pertenece a ningún grupo económico, no tenemos problemas con nadie, no es una propuesta contra nadie, ni partidos políticos, es una propuesta de país. A nosotros no nos mueve el odio contra nadie, nos mueve el amor por el país, pero siempre decimos, si me permite, ya han gobernado quienes han privilegiado a grupos económicos muy pequeñitos. Queremos privilegiar a los más pobres, más humildes, la opción preferencial por los pobres, pero también apoyando a todos. Soñamos en un país que haya trabajo, y para que haya trabajo hay que apoyar a los empresarios que generan trabajo. Que necesitamos la banca, desde luego, para la intermediación del capital necesitamos industriales, banqueros, un país en el que estén representados y vivamos bien 18 millones de ecuatorianos, no solo las élites, que no privilegien el pago de la deuda, privilegiemos el pago de la deuda social, la inversión social, el pago de la deuda histórica, los sectores más humildes y marginados. Esa es la propuesta que tenemos con Yacu. De acuerdo, asambleístas. Y les invitamos pendientes a que nos acompañen a quienes están escuchando. Perfecto, estaremos pendientes de las resoluciones de esa convención. Muchas gracias por haber venido. A usted, muchísimas gracias.